tiempo de intercesión el viernes por la noche, el Señor ha empezado a hablarnos fuertemente como iglesia a que participemos de su reino y de que empecemos a establecer los principios fundamentales de su reino en medio de la iglesia. Usted me va a decir, pero pastor, luego ya no vivimos en el reino de Dios. Sí, hermano, pero hay principios que deben ser establecidos porque el Señor Jesucristo vino no solo a darnos salvación, escúcheme bien. Cristo vino a morir en la cruz por usted y por mí, pero ¿qué sucede luego de que nos arrepentimos y de que tenemos salvación? Mucha gente recibe la salvación que Dios le da, pero camina con muchas dudas, tiene luchas en su vida cristiana, porque no ha entendido que no es únicamente quedarse con la salvación y esperar a que Cristo venga por nosotros, sino que nosotros como iglesia debemos ser partícipes activos del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor y Jesucristo es la cabeza. Cristo vino y murió y entregó su vida por todos nosotros, pero nos encomendó una tarea. ¿Usted se acuerda cuál es la tarea que nos encomendó Jesús? Ir por toda la tierra haciendo discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y eso requiere de nosotros un esfuerzo, pero también necesitamos tener lineamientos claros de cómo ayudar a establecer el reino de Dios sobre nuestra tierra. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Mis amados, el apóstol Pedro, quien para ese momento fuera como la cabeza entre los apóstoles, digámoslo así, Pedro fue el que tomó como la batuta del ministerio que Jesús les había encomendado. Y el apóstol Pedro está junto con 120 reunidos en el aposento alto. Los judíos han llegado de todos lugares de la tierra a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y cuando están reunidos celebrando la fiesta de Pentecostés, sucede que el Espíritu Santo de Dios viene como Jesús lo había prometido. Y el Espíritu Santo de Dios viene y es derramado sobre toda la iglesia de aquel momento. Los que estaban permaneciendo ahí juntos, intercediendo, orando y alabando al Señor. Y viene el Espíritu Santo de Dios como lenguas de fuego, dice la palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Que todos los 120 que estaban allí orando, intercediendo, empezaron de un momento a otro a hablar en distintas lenguas. Entonces los que habían venido de otras tierras, que no hablaban griego, empezaron a escucharlos y a entender lo que estaban hablando en sus lenguas. Y dijeron, ¿cómo es posible? Luego, ¿acaso no son estos nazarenos? ¿Acaso estos judíos que nosotros conocemos no son los galileos, los que están aquí, que hemos visto, Pedro, Santiago, Bartolomé? ¿No son estos? ¿Por qué los escuchamos en nuestra propia lengua? Entonces lo que Dios hizo fue que les dio lenguas humanas en aquel momento y ellos empezaron a profetizar y a hablar en esas nuevas lenguas, ¿sí?
Pero dice el apóstol Pedro, lo que ustedes están viendo y experimentando no es que esta gente esté ebria ni esté borracha, porque apenas son las 9 de la mañana. Lo que sucedió hoy en este lugar es que se está cumpliendo lo que profetizó el profeta Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que nuestros hijos e hijas profetizarían, que los jóvenes tendrían visiones y que los ancianos tendrían sueños. Présteme mucha atención. El Señor nos da salvación por medio de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, recibirlo como Señor y Salvador. Cuando Juan el Bautista venía anunciando la venida de Jesucristo, él venía proclamando el arrepentimiento entre las gentes, ¿no? Decía, arrepiéntanse generación de víboras porque ya se acerca el reino de Dios. Juan el Bautista le fue encomendada una tarea y era anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primer venida. Una vez que Juan ha cumplido su tarea, ¿cierto? Juan desaparece de la escena, porque ya viene Jesucristo y Jesucristo viene a establecer su ministerio en la tierra. Pero Jesucristo muere por todos nosotros, entrega su vida y Él asciende y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Él dice, yo no les voy a dejar solos, voy a enviarles un consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué venía el consolador a nosotros? ¿Para qué derramar de su Espíritu? Cuando Jesucristo se fue al cielo, cuando ascendió al cielo, nosotros quedamos aquí esperando la promesa y el Espíritu Santo de Dios vino y el profeta Joel anunció que el Espíritu Santo de Dios vendría. ¿Para qué? Para que nuestros hijos e hijas profetizaran. Y cuando habla de profetizar es de que empiecen a hablar el lenguaje del reino entre los humanos, entre todos los hombres y mujeres que estaban en aquel tiempo y los que vendríamos. Nuestros hijos e hijas tendrían que profetizar anunciando el mensaje de salvación en el lenguaje del reino. Y dice también que los jóvenes tendrían visiones. Dios tiene que darle visión a los jóvenes porque los jóvenes tienen los años y tienen las fuerzas para cumplir la visión que Dios les da. En nosotros los jóvenes está, y me incluyo, ¿no? Porque yo todavía estoy joven. Uno después de los 70 que es abuelo, pero antes no, ¿cierto? Los jóvenes tendremos visiones, visionaremos. Dios está trayendo una unción fresca, una visión fresca a los jóvenes de esta generación, porque nosotros estamos estableciendo su reino, el reino de Dios en estos tiempos, y la lucha no es fácil. Aunque la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, dice el apóstol Pablo. La lucha no es fácil. Dios necesita jóvenes que se dispongan, hombres y mujeres que se dispongan, para que cuando Dios les dé la visión, ellos puedan establecer esa visión que Dios les da. Pero dice que los ancianos tendrán sueños, soñarán. Los ancianos tendrán revelación, y nosotros tenemos que escuchar a nuestros ancianos, aquellos que Dios les da revelación y les muestra cómo conducirnos, cómo llevarnos. Todo esto hace parte del propósito que Dios tiene con la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, escúcheme bien. Y a partir de este tiempo, Dios necesita que usted comprenda que usted es un instrumento en sus manos y que Dios va a establecer su reino por medio suyo y mío. Amén. Nosotros estamos cosechando mucho de lo que otros han sembrado, pero también nosotros tenemos que sembrar para que las próximas generaciones puedan continuar estableciendo el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, dijo el Señor Jesucristo. El reino se refiere a la persona de Jesús, pilas. Cuando hablamos del reino no estamos hablando de un palacio, no estamos hablando de caballos que botan fuego por las bocas, no. Estamos hablando de una persona y es la persona de Jesús, ¿sí? Pero Jesucristo viene por segunda vez. Y nosotros tenemos que cumplir la tarea de Juan el Bautista. Anunciar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora por segunda vez, no por primera vez. Y preparar el terreno para cuando Jesucristo venga. ¿A qué va a venir Jesús?
Iglesia, ¿a qué va a venir Jesucristo? Ah, ¿Jesucristo va a venir por la iglesia? ¿No más? El reino está establecido. El rey viene a gobernar su reino. Nosotros, la iglesia, tenemos que preparar el camino para que el rey venga a gobernar. Y eso es algo que usted debe empezar a entender a partir de ahora. Usted tiene un propósito en el reino de Dios. Usted es partícipe de lo que Dios está estableciendo en este tiempo para cuando Cristo venga a gobernar. Por eso hay mucho cristiano que solo vive de butaca cada 8 días. Porque no ha entendido, se quedó únicamente en la salvación. Amén, gloria a Dios, somos salvos, pero tenemos que ser partícipes. La iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia no es un cuerpo muerto ni estático. La iglesia es dinámica y debe ser dinámica, porque estamos preparando el camino para el rey que viene a gobernar. Amén. Ahora sí, lo que sucede es que viene a gobernar también con nosotros. Los santos, los hijos de Dios, la novia amada del Señor Jesucristo, nosotros cumpliremos un papel fundamental en el gobierno de Jesús, el gobierno milenario que habla Apocalipsis, ¿correcto? Entonces, para poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, Dios Padre debe prepararnos primero. Él debe tratar con nuestro carácter, con el fin de que cuando Él derrame de su espíritu con poder sobre el creyente, éste esté en la capacidad de administrar las riquezas que Dios nos da y las riquezas que Dios le da al creyente. Pilas con esto. Lucas capítulo 16, versículo 10. Cuando lo tenga diga amén. Lucas 16:10 dice el Señor en su palabra: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. La palabra honrado ahí es digno de confianza, fiel. O sea que usted puede leer, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero dice, el que no es íntegro, o sea, el que es injusto en lo poco, será injusto en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Pilas con esto, amada iglesia. Dios necesita formar nuestro carácter primero para que nosotros podamos ser buenos servidores suyos, buenos soldados del ejército de Dios. Nadie coge un ejército y lo manda a la guerra el primer día de incorporación. Dios está preparándonos a nosotros para que cuando Él nos dé lo que tiene que darnos, sus riquezas en gloria y proveernos de todas las herramientas para establecer su reino, nosotros las sepamos administrar, no las desperdiciemos. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Usted y yo necesitamos entender que hay una cultura del reino de Dios y que nosotros tenemos que vivir bajo esa cultura y que tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos da, porque todo lo que Dios nos da, si lo administramos bien en lo poco, Él lo va a multiplicar y nos va a colocar sobre muchas cosas más. Amén. Entonces, tenemos que fijarnos, mis amados hermanos, que Dios va a empezar a tratar nuestro carácter. Hace pocos días, Dios empezó a hablarnos acerca de esto, de que debemos establecer los fundamentos, las bases del reino, primero en la iglesia, antes de establecerla en la ciudad. ¿Cuántos claman a Dios por un avivamiento en sus ciudades? Nosotros estamos clamando a Dios por un avivamiento en el Socorro. Pero el Señor me habló y me dijo, no va a existir un avivamiento en el Socorro hasta que no haya primero una formación del carácter de la iglesia. Hasta que la iglesia no sea transformada, la ciudad no va a ser transformada. ¿Cómo inicia la transformación en nosotros? El apóstol Pablo dice en Romanos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ser transformados en nuestra manera de pensar. Pero también cuando somos mudados en la manera de pensar, empezamos a cambiar la manera de hablar. Amén.
Usted y yo tenemos que empezar a hablar el lenguaje del reino de Dios, iglesia. Un cristiano no puede seguir hablando según el lenguaje del mundo. Cuando una persona por ejemplo, cuando alguien nace en Colombia y por X o Y circunstancia tiene que viajar hacia los Estados Unidos y tiene la oportunidad de hacerse ciudadano de los Estados Unidos, ¿qué tiene que aprender? El idioma. Tiene que cambiar el español por el inglés. Tiene que empezar a hablar el idioma de los Estados Unidos para que pueda ser un digno representante de los Estados Unidos, ¿sí? Un ciudadano americano. Mis amados, nosotros si queremos vivir como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que empezar a hablar el lenguaje del reino de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia muchas veces? Que están hablando el lenguaje del mundo todavía. No hemos logrado comprender que el Señor quiere que todos nosotros empecemos a hablar el lenguaje de su reino. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar. Es lo primero que tiene que suceder para que usted y yo podamos establecer su reino en nuestras vidas. ¿Cómo estamos hablando nosotros, iglesia? Hay gente que vive hablando como los del mundo hablan. El Señor dice en su palabra que el que quiere hacerse amigo del mundo se hace enemigo ¿de quién? De Dios. Hay gente que viene a la iglesia pero mantiene el idioma, el lenguaje, la cultura del mundo. Quieren hacerse amigos del mundo. Hoy estábamos viendo con mis hijos un video de un cantante cristiano y el concierto en el que estaba, el montaje, todo eso no tenía nada que envidiarle a los artistas del mundo, a los artistas seculares. Y uno decía, uy, estar en un concierto de eso, ¿cierto? Porque a nosotros nos gustan los buenos conciertos, nos gusta la buena música, pero hay una reflexión para hacer hoy en día. La iglesia está cambiando el modelo de evangelismo. La iglesia está renovándose en la manera de transmitir el mensaje. Pero muchos en esa renovación han perdido la cultura del reino y han establecido la cultura del mundo dentro de la iglesia. Entonces uno ve iglesias que parecen más discotecas que iglesias. Pilas con esto. Uno encuentra que ya muchos no le dicen templo al templo, sino le llaman el auditorio o el centro de convenciones. Pilas. No se trata de desnaturalizar la iglesia, intentando que los de afuera escuchen el mensaje. Se trata de que los de afuera adopten la cultura del mundo, del reino de Dios, que salgan de la cultura del mundo y adopten la cultura del reino de Dios. Ahora, la cultura del reino no es que usted venga y vista unas naguas hasta los tobillos y que se deje maquillar y que no se corte el pelo. No, 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 eso no tiene nada que ver con la cultura del reino de Dios, ¿sí? Pero nosotros queriendo llevar el mensaje muchas veces estamos viviendo en la cultura del mundo y eso no es lo que Dios quiere con su iglesia. Usted y yo tenemos que aprender a hablar el lenguaje del reino de Dios, mis amados. Usted tiene que empezar a cambiar su manera de hablar. Usted tiene que empezar, la cultura del reino, ¿qué dice? Que el Señor llama a las cosas que no son como si ya fueran. Usted tiene que empezar a caminar por fe, no por vista. Muchos van a empezar a caminar por lo que ven, lamentablemente. Miren, ¿para qué suceden los milagros, los prodigios y las señales? Para que muchos duros de corazón, que no han querido entender por la palabra, vean por las obras, por los milagros. Hay mucha gente que uno ve que se ha convertido porque vieron un milagro de Dios en sus vidas. Para eso vienen los prodigios, los milagros, las señales. Pero ¿qué sucede? Que eso tan solo son manifestaciones del reino de Dios sobre esta tierra. Amén. El apóstol Pedro dijo, el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre toda la iglesia.
Y la iglesia debe hablar una cultura de reino, debe hablar una palabra profética, debe moverse en la unción apostólica, debe caminar la iglesia en la dimensión sobrenatural del reino de Dios, porque al fin y al cabo ya no somos ciudadanos de este mundo, ahora tenemos una ciudadanía celestial, amén. ¿Cuántos lo saben? Uy, bendito Jesucristo. Tinto para todos. ¿Están como trasnochados? Mis amados, nosotros debemos entender, escúcheme bien, que el Señor quiere establecer su reino en las ciudades, pero antes de que una ciudad viva un avivamiento, debe primero la iglesia experimentar el poder sobrenatural de Dios, amén. Esto es de adentro hacia afuera. Entonces, características del creyente que vive en la dimensión sobrenatural del reino de Dios. Escúcheme bien. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Mis amados, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, en aquel momento también él escribió la epístola a los Colosenses, a los Filipenses y a Filemón, a la espera de ser juzgado en una prisión en Roma. Pablo estaba esperando a ser juzgado en la prisión y sin embargo aprovechó para escribirle carta a sus amigos en Éfeso, a la iglesia en Colosas, a la iglesia en la casa de Filemón y a la iglesia en Filipos. Cuando Pablo escribe, luego de haber escrito la carta a los Colosenses, Pablo tiene una revelación de parte de Dios. Y Pablo tiene una profunda y una extraordinaria revelación que había recibido sobre la iglesia. Ahora Pablo ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo y como un instrumento de Dios para confundir y destronar a los poderes malignos. Y él escribe una explicación sobre estos temas. Póngale cuidado. La epístola de los Efesios, allí Pablo devela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. Muestra la intención secreta de Dios para con la iglesia. Y allí tiene varios objetivos. Primero, cuando Pablo nos habla en la epístola a los Efesios, cuando está escribiendo, él muestra algo y es que Dios quiere, en primer lugar, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. O sea, Pablo quiere mostrar cómo es Cristo, Dios quiere mostrarnos a todos los que no conocíamos al Señor. Dios quiere mostrar a Jesucristo a los hombres y mujeres de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por medio de quién? De la iglesia. O sea, no hay ningún otro instrumento que Dios esté utilizando en estos momentos más que la iglesia. Por eso es necesario predicar. Pero para poder predicar debemos vivir
bajo el reino de Dios, bajo los principios y las leyes de Dios. ¿Qué es lo que impide que la gente predique? ¿Sabe cuál es el más grande limitante para que la gente hable de Jesús allá afuera en las calles? El testimonio. Cuando la gente vive en pecado, eso es mejor no decirle a nadie que somos cristianos. ¿Cierto? La mayor limitante para que la gente predique es un mal testimonio. Entonces la gente se abstiene de predicar para no ser confrontados. Porque la Biblia me enseña que el diablo también sabe Biblia, ¿cierto? El diablo conoce toda la ley, todos los mandamientos. Y cuando hay un cristiano medio chueco por ahí, entonces le sacan cara y le dice, usted no tiene autoridad moral para predicar. Entonces un cristiano, para poder estar predicando, enseñando, hablando de Cristo, debe saber que tiene que estar bien firme en el reino de Dios. Que nada haya que lo avergüence, que nada ni nadie lo pueda avergonzar allá afuera. Y el apóstol Pablo reconoce que el cuerpo de Cristo, la iglesia, a ella se le ha encomendado transmitirle a toda la tierra la plenitud de Cristo. Esto lo hace Dios, en segundo lugar, mediante la unión del pueblo judío con el pueblo gentil, y nos hace un solo pueblo, en medio del cual Dios establece su morada. Pilas con esto. Dios cogió de los gentiles y Dios cogió de los judíos, y ahora los que se llaman cristianos hemos venido a ser un solo pueblo. Diga conmigo, una nación santa. Pueblo escogido por Dios. Amén. Nosotros somos la morada de Dios en esta tierra. Antes había un tabernáculo en el cual Dios habitaba, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Pero una vez que el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo se rasgó allí en el templo, y ahora la luz de Cristo y la paz de Dios alumbra a todos los hombres y mujeres que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que Dios ha hecho de nosotros un solo pueblo, pero ha hecho su morada. Antes Dios habitaba en el tabernáculo, en el templo, ahora Dios habita ¿en dónde? En cada creyente. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Miren, nosotros debemos ser conscientes de algo. Lo que nosotros demostramos con nuestra manera de vestir, así estamos por dentro. Pilas con lo que le voy a decir. El estado moral de una ciudad se conoce por sus calles, ¿sí sabía usted? Cuando usted llega a una ciudad, usted puede conocer el estado moral de los habitantes de esa ciudad por cómo están las calles, cómo están los barrios. Hay zonas deprimidas en las ciudades grandes. Y usted cuando pasa por esas zonas deprimidas, usted encuentra que las calles están llenas de basura, que las puertas están caídas, que las fachadas están todas arruinadas, todas viejas, todas feas, y usted mira el estado moral de la gente que habita en esos lugares. Están en decadencia, ¿cierto? Usted ha entrado a casas donde entra uno y huele como a viejo, como a moho, por allá como que hace como 15 días que no se baña, no han recogido la ropa sucia, huele feo. Eso refleja el estado espiritual de esa familia. Cuando nosotros somos hechos templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios empieza a avivar el fuego en nuestro interior y empieza a mostrarnos que un ciudadano del reino empieza a moverse y a actuar bajo las leyes y los parámetros del reino, ya no bajo los parámetros del mundo. Usted sabe que el mundo tiene leyes, principios y constituciones, ¿cierto? El mundo nos rige a nosotros por principios morales también, pero no son morales como los de Dios, sino bajo su propia moralidad. Entonces, por ejemplo, el mundo le enseña hoy en día a la gente que no está mal emborracharse.
la constitución del reino de los cielos, la palabra de Dios nos enseña que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los parámetros y las leyes del mundo enseñan que bailar reggaetón no está mal, ¿sí? El Señor dice que nosotros debemos actuar de manera honrosa hacia las demás personas. No se trata ahora de vestirnos y de taparnos como las mujeres musulmanes con la burka, ¿cierto? No se trata ahora de que las mujeres oculten hasta las orejas, no. Se trata de vestirse decorosamente y de empezar a demostrar una cultura de reino en nuestra vida. ¿Cómo está su cuarto? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo vive usted? Mucho de lo como está su casa habla de su condición espiritual. Mucho de cómo están las ciudades, las calles, hablan de la condición moral de esos ciudadanos. Entonces lo que Dios está hablando es que ha constituido una sola nación, un pueblo santo. Dios nos ha escogido, ahora somos su morada, somos su pueblo. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, que Dios quiere por medio de la iglesia equipar, fortalecer y hacer madurar el pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Amén. Usted y yo debemos ser equipados, fortalecidos y debemos madurar en el conocimiento de Dios. Por medio de la epístola de Efesios, el apóstol Pablo nos muestra que Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez, en dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas. En primer lugar, antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. Y en segundo lugar, antes que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. Pilas con esto. Antes de salir a combatir contra principados, potestades, hollar serpientes y escorpiones, la iglesia tiene que aprender a andar. Antes de caminar, ¿qué aprendimos nosotros? A gatear, ¿cierto? Antes de caminar, muchos de nosotros gateamos, porque hubo unos que no gatearon. Pero bueno, eso es un caso especial. Pero lo normal es que uno nace y cuando el papá lo bota a uno al suelo, la mamá lo pone en el suelo, empieza uno a gatear y luego de gatear empieza uno a cogerse, a sostenerse, a pararse y empieza a dar pasitos y después camina, ¿cierto? De la misma manera el Señor nos muestra que hay unos en la iglesia que apenas están comenzando en el Evangelio y esos apenas están bebiendo leche espiritual, pero hay otros que ya llevan más tiempo en la congregación y que ya pueden recibir las viandas. Hay otros que ya están preparados para establecer el reino de Dios y hay otros que apenas están siendo formados para entender la cultura del reino de Dios. Amén. ¿En qué nivel va usted? ¿Está apenas gateando o ya usted camina en el reino? ¿Sí? Nosotros tenemos que analizarlo, porque es que dependiendo de nuestra condición, de la misma manera vamos a ir avanzando, amén. Esto no se trata de terminar rápido, esto se trata de aprender a establecer los fundamentos del reino de Dios en la iglesia. Entonces, ¿cuál es su sitio en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestro sitio en la iglesia? Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Usted debe saber y entender y comprender en primer lugar. Tal vez usted esté empezando en los caminos de Dios. Escúcheme bien. Tal vez lleve poco tiempo conociendo de Dios. Sepa usted que una vez que usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que Dios le ha dado a usted por medio de Jesús es autoridad, un poder, un derecho legal de ser llamado hijo. Ya no es usted un extranjero, ya no somos advenedizos, ahora somos parte de la familia de Dios. Amén.
Entonces usted como hijo va a empezar a recibir la herencia que Dios tiene para sus hijos, por medio del Señor Jesucristo. Lo primero que el apóstol Pablo dice que ora al Padre que nos dé, ¿qué es? En la epístola a los Efesios, lo que acabamos de leer, Efesios 1:17, ¿qué dice? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y más adelante el apóstol Pablo habla de que seamos iluminados. Entonces el apóstol Pablo está pidiendo tres cosas a Dios Padre: que la iglesia tenga un espíritu de sabiduría, que la iglesia tenga un espíritu de revelación y que la iglesia tenga visión. Entonces vamos a ver. El espíritu de sabiduría, ¿qué es la palabra espíritu? La palabra espíritu en griego es la palabra neuma, que significa corriente de aire, respiración, soplo o principio vital. Significa que la sabiduría por sí sola no se mueve, que la sabiduría tiene un espíritu, dice el apóstol Pablo, que les dé espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría es vivo. Ese espíritu de sabiduría tiene vida y puede transmitir realmente algo a nosotros. Es necesario para algo, tiene una finalidad y tiene un propósito. Entonces, sabemos todos que uno de los atributos de Dios es la sabiduría, ¿cierto? Porque Dios es sabio. Dice que nuestro Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Todo lo sabe, correcto. Todo lo conoce. Entonces, en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla de la sabiduría de Dios. Dice, Pablo menciona aquí en Romanos 11, 33 y 34, los dos atributos de Dios juntos. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? El apóstol Pablo aquí muestra dos atributos juntos. Uno es el conocimiento y el otro es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? Que Dios tiene todo el conocimiento. Pilas. ¿Por qué muchos cristianos no viven bajo la cultura del reino de Dios? Porque sus cabezas están llenas de conocimiento, pero no saben aplicar ese conocimiento. Viven bajo un evangelio y bajo un cristianismo intelectual. ¿Usted sabe cuál es el cristianismo intelectual? Aquellos que saben mucha Biblia, se la recitan a uno de memoria, pero no la ponen en práctica. Y lamentablemente las iglesias se están llenando de cristianos intelectuales. Hay iglesias muy lindas donde la gente sabe muchos versículos. Yo me he puesto a hablar con gente de las iglesias que saben más Biblia que yo. Eso me dicen, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijo, y tal versículo y tal otro, Pero cuando uno ve su testimonio de vida, no es coherente su conocimiento con la aplicación. ¿Cierto? Dios es sabio, escúcheme bien. Dios tiene todo el conocimiento, pero Él lo utiliza con habilidad perfecta. Esa es la sabiduría. O sea, la sabiduría para nosotros es aprender a aplicar la palabra de Dios en el momento preciso y adecuado. ¿De qué nos sirve tener mucho conocimiento si cuando viene la tentación caemos? Jesucristo dijo, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y ese versículo nos lo sabemos todos los hombres de la iglesia. Un hombre que ve a una mujer con el conocimiento de que si la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, mas sin embargo la ve y la codicia,
Y más sin embargo la llama, le coquetea, la busca, ¿cierto? Y el hombre ya casado no está aplicando la palabra de Dios, o sea, no está siendo sabio. Cuando llega el momento de mentir, uno tiene dos opciones, o mentimos o no mentimos. Pero muchos prefieren la mentira porque es la salida más fácil, ¿cierto? Si nosotros mentimos, si adulteramos con el corazón, si nos dejamos llevar por los arrebatos de ira, de celos, las envidias, los pleitos, estamos siendo faltos mejor, de sabiduría. La sabiduría consiste en aplicar la palabra de Dios en el momento oportuno, cuando llega la tentación. Dios no necesita un consejero, porque su sabiduría es perfecta. Nosotros no tenemos que mirar muy lejos para ver la sabiduría de Dios. El Salmo 104 en el versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios es sabio. Y la creación por completo cuenta de lo sabio que es Dios. De lo el bastante conocimiento que tiene Dios y cómo Él lo puso en funcionamiento en cada uno de nosotros y sobre Amén. Su creación. Toda la sabiduría viene de Dios, escúcheme bien. Él da sabiduría a los creyentes que piden por ella. Dice Proverbios 2, capítulo 6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Usted tiene dos opciones para aprender sabiduría. Una, usted puede tomar la sabiduría que proviene de Dios. O en segundo lugar, usted puede tomar la sabiduría que proviene del mundo, ¿cierto? Hay gente erudita en el mundo, gente que lee mucho, que estudia bastante y adquiere un conocimiento y hasta lo llegan a poner en práctica. ¿Se ha conocido la historia de Gandhi? Gandhi fue un buen ejemplo de lo que es una persona disciplinada y respetuosa, ¿sí? Sor Teresa de Calcuta, ella nos da un buen ejemplo de lo que es una persona que logra colocar la sabiduría por delante. Pero nosotros tenemos que pedirle sabiduría ¿a quién? Al dueño y al dador de la sabiduría. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago? En Santiago 1:5. Y aquí vamos a tener que examinar profundamente. Okay. Uno de los principios fundamentales del reino de Dios, uno es que usted cambie su manera de hablar, que hable bajo los lineamientos, los principios y la cultura del reino de Dios. Pero lo segundo es que usted tiene que aprender y adquirir sabiduría. Amén. El apóstol Santiago dice, Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe y sin dudar. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Si alguno de nosotros somos faltos de sabiduría, el rey Salomón, cuando fue nombrado rey, oró a Dios y le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo, ¿cierto? Y Dios se sorprendió de la oración de Salomón y Dios le dio sabiduría para gobernar al pueblo. Dice que el único hombre que podría superar en sabiduría a Salomón fue Jesucristo, ¿sí? Pero Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo, pero se le olvidó pedir sabiduría en algo en especial. ¿Qué sería? Cuando usted lee la historia del rey Salomón, se va a dar cuenta que Salomón casi termina loco. Tenía un pequeño problema en su sexualidad. Era un enfermo sexual Salomón. Dice la Biblia que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. O sea, su harem era de 1000 mujeres. Salomón le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo, pero se le olvidó pedir sabiduría para gobernarse a él mismo. Jamás la iglesia va a poder experimentar un avivamiento
hasta que no sepa administrar lo que Dios le da y lo que somos como personas cada uno de nosotros. Hay gente que dirigiendo empresas es muy buena. Antenoche, un muchacho en un BMW a 150 kilómetros por hora ocasionó un accidente en Bogotá. Tenaz el accidente, y hoy escuchábamos en noticias que el tipo era, a su corta edad, era uno de los publicistas más reconocidos de Colombia y que dirigía 2 compañías. Puede tener mucha sabiduría para dirigir las compañías que quiera, pero para gobernar su vida le faltó sabiduría. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que queremos gobernar afuera, pero no podemos gobernarnos nosotros mismos. Nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para gobernarnos a nosotros mismos. Y la única manera de ser sabios es cuando permitimos que Cristo sea nuestra cabeza, que Cristo sea el que nos guíe. El apóstol Santiago dijo: el que carezca de sabiduría, pídasela a Dios, que Él no es tacaño para dar sabiduría, Él la dará en abundancia. Es necesario que nosotros seamos empoderados en el espíritu de sabiduría y que lo manifestemos con el testimonio. A los de la mañana les dejé una tarea y yo quiero dejársela a ustedes también. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Pregunta al apóstol Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Dice el apóstol Santiago que el hombre que domina su lengua es varón sabio y prudente. Y a veces la lengua nos traiciona, la lengua nos domina. Lo que nosotros hablamos expresa mucho de lo que tenemos en nuestro interior. Lo que de la boca sale, del corazón procede. Un hombre sabio, una mujer sabia, es una persona que ha aprendido a dominar su lengua, que aprende a escuchar más y a hablar menos. Y eso es un error. Nosotros tenemos que aprender a escuchar mucho más. Y usted tiene que aprender a escuchar mucho más. Si usted quiere ser sabio, tiene que aprender a dominar su lengua y a escuchar mucho más. Pero el apóstol Santiago, en el capítulo 3, después de hablar de la lengua, dice que el varón sabio, la persona sabia, es la que tiene buena conducta, quien es intachable en su conducta. Y vamos a empezar a estudiar cómo aplicar la sabiduría de Dios para que nosotros podamos tener una buena conducta, ¿correcto? Yo le invito para que por favor se ponga sobre sus pies. Y vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios por cuanto Dios nos ha permitido conocer mucho más profundamente sus misterios. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, mas que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Dios no quiere que ninguno de nosotros vivamos en pecado, sino que lleguemos a la santidad por medio de Jesucristo, que es la cabeza. Y Dios quiere que nosotros vivamos en santidad para que podamos conocer su gloria, para que podamos aprender mucho más de Él, pero sobre todo para que podamos manifestar su reino en medio de las ciudades, en medio de los lugares de trabajo, en medio de nuestras casas y aún sobre nuestra propia vida. Señor, tú eres omnisciente, bendito Dios. Todo lo conoces, todo lo sabes, tú todo lo ves, todo lo escudriñas. Tú conoces nuestros más profundos pensamientos, Señor.
Tú conoces nuestra palabra aún antes de que salga de nuestros labios, bendito Dios. ¿Cómo podríamos ocultarnos de ti, Señor? Si tú todo lo sabes, todo está delante de ti, maravilloso Dios. Señor, tú quieres que nosotros como iglesia vivamos bajo la cultura de tu reino, maravilloso Dios. Que podamos vivir en santidad, que podamos reflejar, Señor, a toda persona que Cristo es real. Tú quieres que tu iglesia sea la que muestre a Jesucristo a los que no le conocen. Pero Señor, para eso necesitamos adquirir sabiduría que viene de ti. Danos la sabiduría para gobernarnos a nosotros mismos, bendito Dios. Mira cuántas veces nos hemos perdido por causa de nuestros malos deseos, Señor. Cuántas veces te hemos fallado por causa de nuestros malos pensamientos, de nuestra vana manera de hablar y de vivir, Señor. Vivimos pensando únicamente en las riquezas de este mundo, cuando tú nos dices, no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos en el cielo. Danos sabiduría para gobernar esta carne, Señor, que tantas veces nos impulsa a hacer lo malo delante de ti. Que cuando queremos hacer lo bueno, te fallamos muchas veces, bendito Dios. Señor, que todo el conocimiento que hay en nuestras cabezas podamos ponerlo en práctica, majestuoso y santo Dios. Danos la sabiduría que viene de ti, Señor. Danos la sabiduría para ser esposos, bendito Dios. La sabiduría del mundo enseña que muchas veces la mujer es una carga para el varón o el varón es una carga para la mujer. Pero tu sabiduría me enseña que la mujer es compañera idónea, que la mujer es una bendición, que no es bueno que el hombre esté solo, que no es bueno que la mujer esté sola. El mundo nos enseña que cuando hay dificultades debemos separarnos, cuando tú nos enseñas que cuando tenemos dificultades debemos perdonarnos. Danos la sabiduría, Señor, para perdonar. Danos la sabiduría para que podamos sacar de nuestro corazón, bendito y santo Dios, los celos, las envidias, las rivalidades. Danos sabiduría para administrar nuestro hogar, bendito Rey. Danos sabiduría para educar a nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser un genuino ciudadano del cielo. Que podamos vivir bajo la cultura de tu reino y no bajo la cultura del mundo, Señor. Gobierna, Jesús, mi vida. Tú eres la cabeza de la iglesia, Jesús. Gobierna tu iglesia, Alianza Cristiana, Señor. Tú eres la cabeza. Nosotros tan solo somos parte de tu cuerpo, Señor. Gobierna, Jesús, tu iglesia. Gobierna, Jesús, los jóvenes de la congregación. Gobierna, Jesús, las damas, los caballeros de la iglesia. Enséñanos a ser discípulos tuyos, precioso Jesucristo. Danos la sabiduría para poner en práctica tu palabra, Señor, cuando la tentación venga. Que no caigamos en tentación, Señor. Que ante la inmoralidad sexual podamos huir como lo hizo José, bendito Dios. Danos sabiduría, Señor, como dice tu palabra, para resistir al diablo. Señor, danos sabiduría para soportar las pruebas. Danos sabiduría, bendito y santo Dios, para salir de la tribulación y de la aflicción y para poder ver tu gloria y majestad, Señor. Gracias, bendito Dios. Tú das sabiduría en abundancia. Gracias, bendito Rey. Gracias porque tú nos enseñas a vivir de una manera intachable. Tú quitas la vergüenza de nuestras frentes, majestuoso Dios. Digno eres tú, Jesús, de recibir la gloria y la alabanza.
Digno eres de la adoración, Señor. Digno eres de recibir el poder y la majestad. Gracias, bendito Dios. Digno eres, Señor. En tu trono está coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, digno eres, Señor. Yo voy a invitarle a las parejas que están en esta noche, los esposos que están en esta noche, por favor, tome a su esposa de la mano, tómela de la mano. Voy a orar por los varones y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a ser esposos. Padre, danos la sabiduría, Señor, para amar a nuestras esposas, bendito Dios. Danos la sabiduría para tratarlas como a vasos frágiles, como dice tu palabra, bendito Rey. Danos la sabiduría a nosotros como cabeza del hogar, Señor, para amarlas y respetarlas, para cuidarlas, bendito Dios, en todo momento y en todo lugar. Señor, danos la sabiduría para hablarles, poderoso Dios. Tal vez muchas veces somos hoscos en nuestra manera de hablarle. Tal vez hace mucho tiempo no le expresamos con palabras lo que realmente sentimos por ellas. Danos sabiduría porque tú nos has puesto como cabeza de ellas, Señor. Danos sabiduría, bendito y santo Dios, porque todo lo que nosotros hacemos lleva una consecuencia sobre ellas también, bendito Dios. Danos sabiduría, Señor, para gobernar nuestros hogares y para amar y respetar a nuestras esposas. Danos sabiduría para pedirles perdón, Señor, cuando las hemos ofendido. Danos sabiduría, Señor, para entenderlas cuando ellas están atravesando por momentos difíciles, maravilloso Rey. A veces no sabemos entender a nuestras esposas en los momentos y en los días que ellas atraviesan difíciles. Señor, danos la sabiduría para ejercer el sacerdocio sobre nuestros hogares y familias, bendito Dios. Si usted tiene sus hijos cerca, abrace a sus hijos, por favor. Mamita, abrace a sus hijos. Varón, abrace a sus hijos. Señor, si usted no tiene sus hijos cerca, colóquese su mano en el corazón. Dígale, Señor, dame la sabiduría, bendito Dios, para guiar a mis hijos por tu senda, bendito Dios. Dame la sabiduría para enseñarlos, poderoso Dios. A veces nuestros hijos nos provocan momentos de ira y de mal genio, Señor. Ayúdanos, Señor, a no corregirlos con rabia, a no corregirlos con ira, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, para poder enseñarles a ellos, para manifestarles primeramente a nuestros hijos el amor de Jesús. Que nuestros hijos te amen, Señor, porque ven en nosotros el reflejo de tu amor, bendito Dios. Yo bendigo a mis hijos en esta tarde, Señor. Bendigo a mi hija, poderoso y santo Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Te pido que me des la sabiduría para guiarla por tus caminos, bendito y santo Dios. Para guiarla todos los días, Señor. Para amarla y respetarla, maravilloso y santo Rey. Señor, bendigo a mi hijo, poderoso y santo Dios.
Y lo bendigo en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te pido que me des la sabiduría para instruirlo en tus caminos, maravilloso Rey. Para no corregirlo, Señor, con rabia ni con ira, sino para enseñarle tu amor poderoso y santo. Bendecimos nuestras familias, soberano y Rey de gloria. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Dios sabio, Señor. Aquellos que son empresarios, aquellos que tienen negocios, dígale: Señor, dame la sabiduría para administrar las riquezas que tú me das. Dame la sabiduría para administrar la empresa, Señor, el negocio, la oficina, bendito Dios. Dame la sabiduría para que mis clientes puedan ver en mí un reflejo de tu amor, Señor. Para que mis clientes puedan ver que yo realmente soy un hijo tuyo, Señor. Establece tu gobierno y tu reino en mi lugar de trabajo, maravilloso Dios. Los que son empleados, dígale: Señor, dame la sabiduría para comportarme como un empleado ejemplar, maravilloso Dios. Dame la sabiduría, Señor, para que mis patrones vean en mí un hombre temeroso de Dios, un hombre, una mujer sabia, bendito Rey. Danos la sabiduría para administrar las riquezas que tú pones en nuestras manos, bendito Dios. Gracias, Jesús.